Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo hoy muy contenta de platicarles. Hoy voy a hacer una reseña de un libro, un resumencito. Y bueno, estoy un poco sesgada con este tema porque la verdad es que confieso que soy muy fan de este autor. Espero que todos lo conozcan y si no lo conocen, vayan corriendo después de ver este video a buscar ahí en YouTube a Simon Sinek y sobre todo, bueno, pues este video con el que se dio a conocer de manera más masiva en el mundo, en el que dio una TED Talk basada en su primer libro. Su primer libro se llama Start with Why, o sea, empiece por el por qué. Empecemos por el por qué, no sé exactamente cómo se tradujo en español, pero bueno, ese es su primer libro, Start with Why, y con base en eso hizo una plática de estas de 15 minutitos de TED Talk, que se las recomiendo muchísimo si es que no la han visto, y aunque ya la hayan visto, pues creo que es uno de esos materiales que vale la pena volver a ver de vez en cuando para recordarnos un poquito. Bueno, pero el día de hoy no vamos a hablar de Start with Why. Les prometo que voy a hacer una cápsula pronto, aunque me lo he estado pensando un poquito porque justamente el autor con esto de la cuarentena está llevando a cabo un book club, un club de lectura, perdón, los viernes en el que está platicando con la gente que va leyendo a la par este libro precisamente de Start With Why, y la razón es que cumple ya 10 años de su publicación. Entonces la intención del autor pues es releerlo, revisarlo y pues en dado caso sacar una nueva versión, ¿no? Entonces por eso estoy todavía dudosa de si esperarme esa nueva versión o no para compartirles ese libro, pero mientras sí los invito muchísimo a que vean ese videíto en YouTube que no les toma mucho tiempo. Pero el libro de hoy es un nuevo libro, se llama The Infinite Game o El juego infinito, precisamente de este autor, de Simon Sinek. Y bueno, es lo más fresquito. Y obviamente yo les voy a presumir que lo tengo firmado por el autor. A ese nivel soy de fan, ¿verdad? Bueno, primero que nada, bueno, es un libro que me encantó que se lo dedicara a su abuelita. Literal dice, Dear Grandma, because you lived as if there was no finish line, may we all learn to live such an infinite life. Love, Simon. Ahí lo amo. Pero, bueno, lo que me encanta es como esta inspiración en el que le dedica a la abuelita diciéndole que ella vivió como si no hubiera una meta, como si no hubiera una línea que hubiera que cruzar y terminar, sino que vivió su vida en este juego infinito. Y bueno, ya después el autor empieza también a comentar que tiene varias influencias para este libro, en el cual la premisa básica es que existen dos tipos de juego, y le llama juego a cualquier interacción donde haya al menos dos participantes metidos en alguna dinámica. Entonces, pues hay juegos personales, por supuesto, que hablan mucho del juego, por así decirlo, empresarial, de negocios, etcétera. Pero básicamente esa es la definición, ¿no? Una dinámica con ciertas reglas establecidas en las que al menos dos participantes están involucrados, ¿no? Y la premisa también del libro va alrededor de que dentro de estos juegos hay dos tipos solamente: los juegos finitos y los juegos infinitos. Por ejemplo, él dice que los deportes en los que se lleva un marcador pues son juegos finitos, hay un ganador, hay alguien que queda en segundo o que pierde, y bueno, las reglas son muy caras y se persigue ganar, ¿no? Estos son juegos finitos. Una vez que acaba la competencia o el certamen, pues se declara un ganador y el juego se acabó. Sin embargo, hay otros juegos que son infinitos, en los cuales las causas son un poquito mayores a una meta que se pueda concluir. Uno de esos juegos, pues por supuesto, es la vida en sí misma, ¿no? Habla mucho de que la vida pues no es que se gana, a pesar de que usamos mucho ese término de ganando en la vida, pero no es como que nadie se declare el ganador de la vida, ¿no? Sino que son juegos que están en constante evolución, en el cual sí bien vas avanzando y vas avanzando hacia una causa en particular tal vez, pero no tienen tal cual un fin, ¿no? Y también pues las reglas van cambiando en el inter. Y entonces, con base en esta
primera idea de los juegos infinitos versus los juegos finitos, obviamente nos dice que aquellas personas, aquellas empresas que cambien su manera de pensar hacia que están dentro de un juego infinito, pues tienden a ser más exitosas porque se considera que siempre están en evolución y no que ya llegaron a un final o a una consecución y que pues hasta ahí se acabó la cosa, ¿no? Entonces, para entrar en este juego infinito, él recomienda cinco cosas que hay que tomar en cuenta. Las puso en este circulito. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito de qué van cada una de esas 5 cosas. La primera, como notaron en la parte de arriba, dice just cause o una causa justa. Y esto viene muy en línea con su primer libro, Start With Why, en el que nos dice que lo más importante para estar en estos juegos infinitos es entender el por qué. Y más allá de su primer libro en el que nos decía que teníamos que tener muy claro el porqué en términos de una meta, por así decirlo, en este libro nos dice que la causa justa no es ese porqué necesariamente, sino que es algo mucho más elevado y sobre todo la diferencia es que es algo que no es alcanzable. ¿Y por qué para él es importante que no sea alcanzable? Porque tiene que ser lo suficientemente ambicioso como para que nos emocione y nos apasione seguir haciéndolo de manera continua, seguir buscándolo de manera continua. Para él en particular, bueno, los que lo siguen o lo han escuchado, él últimamente dice mucho que su causa justa es que la gran mayoría de las personas se sientan y se despierten primero pues, sintiéndose seguras y apasionadas de lo que van a hacer y que regresen de sus trabajos sintiéndose empoderados o realizados, más bien la palabra es realizados. Bueno, hoy tenemos aquí compañeros de pajaritos, aquí nos vinieron a acompañar, espero no se les escuche mucho por allá. Y bueno, esta causa justa, pues justamente dice que tiene que ser algo mayor, algo que no se pueda alcanzar para que podamos simplemente cada vez en nuestras planificaciones, en nuestras estrategias, ir avanzando hacia esa causa. Pero bueno, como la de él que dice que la vasta mayoría de la gente, pues ¿qué es la vasta mayoría de la gente? ¿Cuántos son? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, esto me pareció interesante. Al principio no entendía mucho la diferencia entre el porqué y la causa justa, pero ya leyendo un poco más, pues es eso, ¿no? El porqué sí es una meta alcanzable, es una meta que incluso puede tal vez variar, y él dice que esto proviene mucho como del pasado, de lo que eres, de hacia dónde te quieres dirigir, y la causa justa es más como la visión hacia el futuro, ¿no? De visualizar y soñar en ese mundo que queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, la causa justa es el primer punto para estar en el juego infinito. El segundo punto es trusting teams, o sea, equipos en los que confiemos. Obviamente habla muchísimo de que pues las empresas, más allá de ser una colaboración entre personas que tienen ciertas habilidades, pues tienden a formarse una especie de familias, ¿no? Y entre más confíes en las personas, tanto en su capacidad como en su lealtad, pues vas a poder lograr esa sinergia para avanzar la causa justa precisamente, ¿no? Entonces, bueno, Simon es muy de anécdotas, muy de metáforas, entonces por ahí cuenta varios casos. Una empresa que ha usado a lo largo de sus libros para ejemplificar todas estas teorías es Apple, y Apple sobre todo la menciona en el siguiente punto, que es worthy rivals. Worthy rivals se refiere a tener un rival que valga la pena, y él dice que es importante no tanto precisamente por la idea de la competencia, sino por la idea de estar rebotando con alguien que esté persiguiendo una causa tal vez similar o incluso diferente, pero que tú consideres que está haciendo un excelente trabajo. Y bueno, aquí justamente va platicando en la historia de Apple cómo fue cambiando este worthy rival, este rival que vale la pena a lo largo de su historia. Menciona que al principio era un poco con IBM, después cambió un poquito con Microsoft,
Ahorita justo dice que es un poquito difícil saber quién es el rival, por así decirlo, de Apple. Él dice que lo compararía un poco más con algunas empresas de software o de servicio como lo es Facebook o tal vez un Amazon, ¿no? Pero bueno, el resumen de este punto es que hay que tener alguien o una empresa o algo a quien seguir comparándonos, pero más en el sentido no de competir o de ganar o de superar a alguien, sino de sumar a esta causa, ¿no? Él en particular me gusta que cuenta mucho una anécdota muy personal de él, en el que dice que pues durante muchos años hay un autor que se llama Adam Grant, tal vez lo hayan escuchado por ahí porque ha escrito algunos libros también bestsellers, uno de ellos se llama Originals o Originales y otro se llama Give and Take, ¿no? Y bueno, cuenta que él consideraba a Adam Grant como una especie de competencia, una especie de rival, y entonces dice que se la pasaba viendo pues incluso sus estadísticas, sus ventas de los libros de Adam, y que bueno, que incluso confiesa que pues no le caía bien, ¿no? Y que en una entrevista pues los pusieron literal frente a frente en el mismo escenario, y que en esa ocasión pues Simon se permitió ser vulnerable y le dijo de frente que mucho de lo que él era le hacía sentir inseguro, ¿no? Y Adam le contestó muy parecido, y desde entonces pues obviamente cambió su perspectiva en cuanto a si era un rival o si más bien era justamente esto que él menciona de un worthy rival que al contrario te emociona mejorar y te emociona seguir adelante gracias al trabajo de esa otra persona. Y bueno, me da mucha risa porque siempre dice, bueno, me di cuenta que la gente podía comprar más de un libro, ¿no? Entonces no era realmente una competencia o un rival tal cual. El siguiente punto lo menciona como existential flexibility. O sea, tener una flexibilidad existencial. Aquí me gusta mucho que usa un ejemplo de Disney. Habla mucho de, bueno, pues todos sabemos cómo empezó, sobre todo Walt Disney, dibujando con toda esta parte de las películas animadas, etcétera, y menciona cómo justamente el tener una causa justa para Disney, que siempre estuvo relacionada a brindar estos espacios de entretenimiento, de liberación, de fantasía para la gente, para que su vida fuera pues más amena, más mágica, ¿no? Entonces el tener esta causa lo hizo buscar diferentes formatos y no encasillarse en un solo formato, ¿no? Entonces platica cómo cuando ya estaba muy establecido toda la parte de la producción cinematográfica, Walt Disney un día dijo, ahí se ven, yo me llevo mis inversiones, incluso se llevó algunas de las personas clave de su equipo y fundó esta otra empresa llamada WED, que son sus iniciales, con la cual comenzó toda la parte de los parques temáticos. Y esto, bueno, lo menciona Simon porque justo dice que tenemos que tener esa flexibilidad de cambiar literalmente nuestra existencia, por eso le dice existential flexibility, ¿no? De ser completamente disruptivos, incluso con nosotros mismos, e incluso cuando nos está yendo muy bien, ¿no? Como es el caso de Walt Disney, que ya estaba completamente afianzado en esta industria y aún así decide, por así decirlo, poner otra vez en riesgo todo su capital y apostar por esto de los parques. Pero si se fijan, con la misma causa, ¿no? La causa sigue siendo la misma, solamente con otro formato que él pensaba que le podía hacer más enriquecedor tanto a él como a las personas, porque él decía que, bueno, un largometraje, una película o una caricatura, pues lleva todo este proceso creativo previo, pero una vez que se edita, pues básicamente ya es un producto terminado, ya no hay mucho que hacer, ¿no? En cambio los parques pues son este instrumento vivo que está constantemente evolucionando. Y bueno, esa es la parte de existential flexibility, y por supuesto que dice mucho que los primeros que tenemos que ser disruptivos y por así decir destruirnos somos nosotros mismos, ¿no? Antes de que lo haga la competencia, la industria o simplemente las cuestiones sociales y los cambios económicos, que nosotros tenemos que tener esa capacidad de cambiar existencialmente. Y el último le dice courage to lead, o tener el coraje para liderar, porque precisamente dice que para hacer todos los puntos anteriores pues se necesita cierta valentía y esto pues requiere disciplina, requiere congruencia, requiere
pues mucho valor, ¿no? El tomar estas decisiones, ser consciente. Hay muchas empresas, incluso él menciona varios casos que pues no tuvieron esa valentía, porque a veces pues sí cuesta trabajo ser el líder o la persona que tomó la decisión de dar un giro sin tener realmente una certidumbre de si es el camino adecuado, o de tomar la decisión de cerrar un servicio, un producto, tal vez descontinuarlo. Pero si no se tiene, pues ustedes sabrán muchos casos. Simon en el libro menciona el caso de Eastman Kodak, que fue el fundador de esta empresa Kodak, que llegó a ser una de las más grandes del mundo, y ahora pues aunque sigue existiendo pues es muy, muy pequeñita, ¿no? Y él lo atribuye pues primero a que se perdió la causa justa que estableció precisamente su fundador, que él lo que quería era acercar la fotografía al alcance de la mayoría de la gente, de las masas, y eso se perdió, bueno, cuando él ya no estaba en función de la empresa, bueno, ya no estaba vivo tampoco, y se perdió ahí un poquito porque se quisieron aferrar mucho al modelo de negocio que les estaba haciendo redituable, que en este caso era la producción de los rollos fotográficos, el revelado y todos los químicos que se usaban para el revelado, y bueno, después la impresión, todo era, digamos, un monopolio de Kodak. Y entonces, a pesar de que la tecnología de la cámara digital salió de sus propios laboratorios, los directivos de ese entonces no tomaron la decisión precisamente de esta flexibilidad existencial, ni el coraje para liderar, para tomar la decisión de ellos mismos, digamos, llevarse a la quiebra en la otra industria, la del papel fotográfico y todo esto. Y bueno, al no tomar ellos la decisión, pues solamente la postergaron, porque obviamente, bueno, como todos sabemos, pues ahora todo es el mundo de las cámaras digitales, ¿no? Y bueno, esta historia la platica con este punto de Courage to Live. Y bueno, con eso cierra. Pero me gusta mucho esta parte en el que él ata el que la existencia de estos juegos y todo, pues en realidad es cómo ponemos nuestras capacidades al servicio de los demás. Y a mí esta palabra me gusta muchísimo, el servicio. Yo sé que a veces se toma como en un aspecto negativo, pero yo creo que sí, al final estamos aquí para servir. Y me gusta mucho esto que dice casi al final, que dice: To live our lives with an infinite mindset is to live a life of service. Dice, para vivir nuestra vida en una mentalidad infinita es vivir al servicio, es tener una vida al servicio. Y luego dice, in the game of life, the goal is not to win, it is to perpetuate the game, to live a life of service. Dice, en el juego de la vida, la meta no es ganar, sino perpetuar el juego. Es vivir una vida de servicio. Y esto me encanta porque entonces, pues nuestra labor, al menos para mí, no sé, para ustedes, se vuelve mucho más emocionante, se vuelve mucho más apasionado el perseguir que pues estamos en un juego infinito en el que solamente vamos a poder avanzar ciertas causas, y que la idea pues es perpetuarlo para pues las generaciones que vienen, y por supuesto siempre buscando esta mejora, esta evolución en la calidad de vida. Entonces, bueno, como les repito, les recomiendo por supuesto muchísimo al autor. Este es su nuevo libro, honestamente todavía no está en español, está muy, muy fresquito, no dudo que lo saquen pronto, pero bueno, mientras ya tienen aquí mi resumen, y los invito, como les decía, a buscar a Simon Sinek ahí en YouTube y su TED Talk de Start with Why. Que estén muy bien, saludos.